Gianni creo que es el apellido, Gianni, sí. A conversar con Wilson, y Wilson como que le dice algo así como, bueno, está todo bien, espero que esto salga sin violencia o algo así. No, él le dice, Gianni, Gianni, pues tenga certeza que va a ser así. Algo claro, así, exactamente. Porque sí, yo no recuerdo bien el diálogo, pero Wilson dice, yo no me voy a entregar. O sea, de acá me sacan por medio de la violencia, no con mi colaboración, claro. digamos. Cuando él dice estamos técnicamente detenidos. Claro, y Gianni dice de ninguna manera, no, como palabras más o menos, yo no lo voy a detener por medio de la fuerza de ninguna manera. Y obviamente disponen que sea detenido, porque él mismo lo dice. Cuando llegue a puerto, bueno, yo cómo voy a resistirme frente a la detención por parte de las Fuerzas Armadas, pero no en alta mar. Eso porque realmente, recordemos lo que significaba el Río de la Plata para la represión del terrorismo de Estado, ¿no? Claro. Entonces, que se llevaran a Wilson del vapor de la Carrera en alta mar, había cierto temor de que pudiera pasarle algo, como es natural. Claro, Gianni le dice, confío en que todo va a salir bien y que vamos a poder cumplir con nuestra misión con honor y sin violencia. A lo cual dice, no lo dude, señor, así será. Claro. Transmite una paz ese diálogo. Es que vos sabés que, visto con la perspectiva del tiempo, es un diálogo que solo se puede dar entre uruguayos, entre caballeros, entre hombres de honor y uruguayos, ¿no? Porque Gianni en ese momento era el régimen militar. Exacto. Que había perseguido a Wilson, que había perseguido, más allá de que era un hombre, y después se hizo un buen amigo de Wilson, y seguramente actuó como un soldado, no hubiera querido estar en ese lugar, claro. Y se comportó como un caballero, ¿no? Pero todo ese día estuvo plagado de situaciones de extrema tensión, que prácticamente no tuvo desbordes, y que si cualquiera de los actores involucrados hacía una de más o digamos, iba más allá de lo que podía ir, hubiera podido terminar muy mal. Y eso hubiera favorecido las perspectivas de aquellos que, liderados por Gregorio Álvarez, podían intentar quedarse un tiempo más o reactivar la propaganda contra los políticos. ¿Vieron? Mire, pasó esto porque vieron como todavía tenemos que negociar algunas cosas, que de hecho finalmente había que negociar, o los militares condicionaban a una negociación, pero hubiera sido todo mucho más trabajoso si ese día ocurría algo, en fin, si había algún muerto, si había alguna situación de ese tipo. Que no ocurrió, Wilson fue detenido, baja del barco, gestos históricos, de brazos levantados, bueno, es detenido, hay casi una especie de caravana. Sí. El otro día cuando conversábamos en la radio, varios oyentes del interior recordaban el pasaje por la ruta, ¿no? Y la gente a la vera del camino ahí, cuando un hombre estaba siendo llevado a la cárcel, en definitiva, ¿no? Claro, en aquel momento salir a la ruta a agitar un pañuelo blanco era subversivo. Totalmente. Estabas literalmente, la gente lo hacía espontáneamente, estabas desafiando al régimen militar. Y un régimen militar puede disponer de un operativo para bloquear el puerto. Y miles de soldados, tanquetas, y la gente lo respetó por imperio de las circunstancias. Pero cuando la gente sale masivamente desacatando tu prohibición y se concentra en el centro de Montevideo, gente de distintos partidos, o sale a la ruta a avivar a su líder que va preso, es el signo de que el fin, si no llegó, está muy cerca, ¿no? Me parece que eso fue una victoria de la lucha no violenta, porque los militares hicieron todo lo que pudieron hacer, pudieron haber hecho más, pero bueno, pero también hubo gente que a algo se refiere, también hubo oficiales del ejército que actuaron, dijeron hasta acá. O sea, hubo situaciones donde pudieron haber utilizado las tanquetas o los 1.500 soldados que tenían acantonados en la Ciudad Vieja. Y tomaron otra decisión, ¿no? Bueno, porque no querían que aquello porque no querían que muriera nadie, básicamente. No digo Gregorio Álvarez, pero seguramente Medina y seguramente, como está contado en el libro, los oficiales que estaban al frente del operativo, ¿no? Acabas de nombrar la palabra negociación, y de esto se ha hablado mucho en libros del Partido Nacional,
El doctor Sanguinetti tiene 2 trabajos vinculados a lo que fue la transición, el periodo de la dictadura, la transición y la salida democrática. Se ha escrito mucho, desde la izquierda también se ha escrito mucho, pero el concepto de negociación es un concepto, Gerardo, que en los últimos tiempos te ha enfrentado a Juan Raúl Ferreira. No, eso, digamos, la explicación de ese enfrentamiento hay que buscarlo en el terreno, no de la negociación, sino de la psiquiatría, pero con respecto a ese tema... Porque él dice que, él básicamente lo que dice es que... Él no leyó el libro, es más, dice que no lo leyó ni lo va a leer. O sea, lo que él dice no tiene nada que ver con el libro. Claro, pero él dice que ¿cómo tú podés decir que Wilson negociaba con los militares? No, pero mira. Bueno, no, estoy simplemente contextualizando para los oyentes que seguramente van con los televidentes que han tenido mucho comentario sobre esto y bueno, te tengo a ti para conversarlo. Mira, yo nunca dije que Wilson no podía negociar con los militares porque estaba exiliado y los militares, ni él hablaba de los militares ni los militares a él. Claro. Ahora, el otro día estaba también en Sarandí, me estaba entrevistando en el programa En Vivo en la Tarde, y yo menciono quienes tenían contacto con los militares en el 83. Uno de ellos era Fernando Liu, pero Pibel Devoto tenía contacto, está publicado en la prensa de la ley. El problema no es los contactos con los militares. Bueno, entre paréntesis, cuando termina la entrevista me llama el hijo de Fernando Liu, que fue precandidato a la presidencia, es un buen amigo, me dice, te agradezco el recuerdo del viejo. No, nadie duda que había contactos de los wilsonistas con los militares. De hecho, había un directorio del Partido Nacional. Claro, pero había contacto de todos, con todos y también con los, no de Wilson, pero sí de wilsonistas. Recordemos los cassettes que Wilson mandaba con los lineamientos. Lo que yo digo, pero tampoco, digamos, es obvio, y además, según me dijeron, hay otra gente que ha dicho lo mismo, incluyendo a Matilde, a la viuda de Gutiérrez Ruiz. Esa entrevista de Radio Nederland, hay que leerla de la manera más natural posible. Esa entrevista está llena de mensajes a las Fuerzas Armadas, como corresponde. Claro. Porque de una dictadura se sale por 3 vías, ¿no? Se sale por la vía de la guerra civil o de la revolución, se sale por la vía de la derrota de los militares, como pasó en Argentina, que entregaron el país, hagan lo que pues nosotros nos vamos, o por la vía de la negociación. Entonces, el Partido Colorado estaba negociando, vaya si estaba negociando, porque era de algún modo de los 3 grandes partidos el que estaba en mejores condiciones de negociar, porque era el que había de algún modo sufrido menos por lo menos los líderes, que están, si bien sus líderes se quedaron en Uruguay, fueron proscriptos y sufrieron en esa medida, estaban más organizados. Y apareció un liderazgo nuevo que era el de Sanguinetti, y bueno, se articulaba de esa manera. Pero todos negociaban. Y Wilson, que quería ser presidente de la República, con todo derecho, sentía que estaba quedando afuera de la negociación. Entonces, en febrero del 84, en unas declaraciones que no es que se le escapó una frase, hace todo un razonamiento extraordinario, realmente, de una de las 2 tesis que había en aquella época. Recordemos, en ninguna parte se había investigado el pasado, por la sencilla razón de que en todo el subcontinente había dictaduras, salvo en Argentina, donde Alfonsín era presidente desde hacía 3 meses. Exacto. No se había hecho el juicio a la Junta, estaba Pinochet cómodamente instalado, el general Figueiredo en Brasil, el general Stroessner en Paraguay. O sea, el asunto era que tanto Wilson como la izquierda fundamentalmente, todos decían, bueno, hay que investigar los crímenes de la dictadura, ese era el tema. Entonces ahí había 2 tesis a nivel teórico, si querés. Había quienes decían, che, vamos a cerrar el pasado porque si empezamos a abrir el pasado no terminamos nunca, y además porque los militares todavía tienen una cuota importante de poder, vamos a construir el futuro a partir... Y otros que decían, no, hay que investigar el pasado, primero porque hay víctimas, hay familiares de víctimas que tienen todo el derecho del mundo a investigar el pasado y porque a la sociedad le hace bien procesar estas cosas en el marco de la justicia. Esas fueron las 2 miradas extremas. En ese contexto Wilson hace un análisis memorable, probablemente yo no lo compartía íntegramente en su época, pero lo entiendo en su lógica y es una lógica patriótica, no es que él, como me atribuye, estaba dispuesto a negociar su candidatura por la impunidad. Eso es una expresión de vendedor de baratijas. Hay que leer el libro
que es un segmento que está tomado básicamente está referido en dos publicaciones de dos nacionalistas. Uno es León Morelli, el yerno de Wilson, que refiere esa publicación de Radio Nada en esa entrevista, y otro es Diego Achar, secretario de Wilson, que también cree del caso publicar esa entrevista. Yo no la comento, no la apostrofo, lo que digo es lo obvio, que Wilson manda señales a los militares porque él sentía que todos negociaban, estaba quedando afuera y dice, bueno, ¿cuál es el tema acá? Acá tiene que actuar la justicia, ese es el ideal. Tiene que actuar la justicia, acá hubo crímenes, están los familiares de las víctimas. Pero si yo tengo cuentas, le preguntan qué va a hacer con las cuentas del pasado, el periodista. Yo tengo cuentas con el pasado, mi familia tiene cuentas con el pasado, me mataron amigos, y dice una cosa que es fuertísima, ¿no? Y hay que entenderlo en la lógica de su época, y hay que entenderlo como una de las alternativas que puede tener un ser humano en la vida. Dice, pero si a mí me dicen que la armonía del país, la paz del país, el futuro de la democracia del país depende de que yo olvide mi cuenta personal, lo olvido y lo olvido orgullosamente. Textuales palabras. A la flauta, ¿no? Pues no dice, yo por mi candidatura estoy dispuesto a... No. Dice, si depende la paz, la armonía del país, el futuro, dice, lo olvido orgullosamente porque la patria vale más que mi cuenta personal. Textuales palabras. Yo no soy de llevar cuentas con el pasado, yo no tengo ojos en la nuca, dice Wilson, y luego dice, pero esto es un camino de ida y vuelta. El camino de ida y vuelta es una negociación. Yo te doy, tú me das. Es lo que se hace en política todo el tiempo. Es lo que se hizo para salir de la dictadura. Dice, nos piden que seamos generosos, esto es, que no seamos radicales, que no pidamos, que no seamos maximalistas, que seamos generosos en la consideración de cómo construir la democracia, de cómo salir de la dictadura. Y nosotros estamos dispuestos a ser generosos, dice. Ahora, tengan presente que no es solo las cuentas del pasado, hay cuentas del presente. Nos tienen que dar señales de que están dispuestos a resolver esto que nos pasa. ¿Y qué era lo que le pasaba a Wilson y al Partido Nacional? Que estaban siendo dejados de lado en una competencia electoral que se venía, donde eso favorecería a Sanguinetti y perjudicaría al Partido Nacional porque su caudillo natural, su líder natural, no iba a poder competir. Iba a ir preso y iba a quedar afuera de la competencia electoral. En función de las señales electorales anteriores tenía chance de ganar. Totalmente. Yo no sé, tú eras más joven. Tú hablabas en febrero. Yo recuerdo un diálogo en febrero del 84 en una entrevista a Jorge Valle, donde Jorge Valle sostenía que iban a ganar los Colorados, ¿no? Una entrevista, después nos fuimos con Cacho Compañero a tomar un café al bar de la esquina de 18 y Ejido. Y dice, no, va a ganar el Partido Colorado. Me acuerdo que nos reíamos, que contaba Cacho, mire, solo ustedes, solo los colorados dicen que van a ganar. Usted va por la calle, no te digo en el interior, donde los blancos, claro, pero en Montevideo, y la sensación, el ambiente era que ganaban los blancos, obviamente con Wilson sin duda, ¿no? No importa, es indemostrable. Sí. Lo cierto es que competir sin Wilson fue un hándicap muy importante. Sin lugar a dudas. Ahora, en ese contexto es que Wilson dice, yo estoy dispuesto a ser generoso si nos resuelven nuestro problema. Eso es lo que dice el libro, y no era deshonroso, yo no, digamos, todo lo contrario, porque si lo fuera no lo hubiera publicado su yerno y su secretario político. Lo que lo muestra es en la estatura de un líder, de un hombre de principios, y también de un hombre que veía la política desde la perspectiva de alguien que estaba en la circunstancia de poder ser presidente de la República, ¿no? Sí, y que además, para confirmar eso que dijo en su momento, cuando lo liberan en la explanada municipal, instala el concepto de la gobernabilidad. Sí, totalmente. La gobernabilidad, la ética de la responsabilidad. Exactamente. Cuando él tenía muchas cosas para decir, como después las dijo, sí, en función del pacto del Club Naval, etcétera, etcétera. O sea, había muchas cosas para decir, pero sin embargo privilegió la paz y la tranquilidad y la gobernabilidad en la salida. Sí, podemos hacer dos ucronías que son muy divertidas, aunque tampoco son demostrables, y contrapuestas. ¿Qué pasaba si en febrero del 84, cuando Wilson dice eso, que está dispuesto a ser generoso, lo llama Medina?